Gracias, Horacio. Bueno, con invitados de tanto nivel va a ser compleja la discusión, pero quiero iniciar justamente con un tema. En la historia de la humanidad, creo que nunca hemos tenido la capacidad de modificar la propia naturaleza humana como está sucediendo actualmente. Siempre se han creado herramientas, se han creado instituciones, se ha creado tecnología, tanto física, material, como tecnología social, para permitir que la especie humana mejore en justamente todas sus actividades, pero estamos en un punto en donde esto ya no es simplemente creación de tecnología, sino la incorporación de esta tecnología a nuestra propia existencia. Entonces, con esta introducción quisiera iniciar justamente una ronda de intervenciones en donde cada uno dé su perspectiva sobre el concepto de transhumanismo y lo que esto significa para ustedes y para sus propias visiones filosóficas, políticas y demás. Comencemos ahora con Miklox, luego con Horacio y al final con Facundo. Bueno, antes de empezar, Horacio es un caballero realmente, esa presentación que nos ha hecho así a Facundo y a mí, relacionándonos, maestro, me quito el sombrero y le mando un abrazo. Ahora entrando en materia, efectivamente no es primera vez en la historia que contamos con tecnologías que literalmente pueden modificar la naturaleza humana. Y al modificar la naturaleza humana, puede modificar por extensión la condición humana, que es la experiencia del ser humano. Y eso tiene implicancias muy profundas, ¿no? Porque en el momento que tú sales a la calle, en cualquier ciudad de Occidente, tú vas a ver la arquitectura, ¿no? Las iglesias antiguas, los fuertes, los castillos, todo eso es reflejo de la condición humana, es parte de aquello que nos es familiar, ¿no? Si bien es del pasado, pero es parte de nuestro presente también, o sea, define lo que somos hoy, nuestro pasado. Y cuando ves obras de arte, cuando escuchas música, todo eso está relacionado a la condición humana. La pregunta es, ¿cuánto está dispuesto el ser humano a poner en riesgo su propia existencia, su propia especie, ¿no? En aras de una perfección que es inalcanzable? Porque esa concepción de perfección radica única y exclusivamente en la mente de un ser humano imperfecto, por más tecnológicamente desarrollado y apto que sea. Y ese es el problema. Lo que el transhumanismo plantea es finalmente una contradicción fundamental, que es la promesa de la mejora de la naturaleza humana y por extensión de la condición humana, destruyendo al ser humano. Entonces no encuentro nada más profundamente estúpido que aspirar a mejorar algo destruyéndolo. No existe, o sea, no hay una correlación lógica en eso. Eh, y lo otro que considero importante también es que es una visión que ancla al ser humano no como un ser con un valor, con una dignidad, sino con una utilidad. Pasa a ser el hombre máquina, ¿no? El homo machina. Y eso es también terrible porque es parte del proceso de deshumanización en nombre de este paraíso tecnológico. Y sí, y hay algo que me llamó la atención y tal vez con esto puede continuar Horacio, que es justamente lo de que no se puede mejorar al hombre destruyéndolo y que es justamente a lo que muchos progresistas se adhieren con toda la filosofía de la deconstrucción ideada por Derrida. Pero creo que este es un tema adicional que vale la pena discutir en la siguiente ronda. Ahora vamos contigo, Horacio. Bien, respecto al planteamiento de la idea del transhumanismo, que uno lo puede ver luego aplicado dentro de lo que son las corrientes de la posmodernidad, en distintas formas de construcción identitaria, entiéndase la transexualidad o las transespecies, vamos a ver que hay una tendencia natural dentro de lo que son los procesos propios de la posmodernidad cuando se aniquilan los metarrelatos, que toma Lyotard como punto de partida, en querer permitir que el individuo se transforme a sí mismo en una suerte de deidad donde ya no es creación, sino es creador. Y esto tiene un problema que lo voy a pasar a desarrollar en el siguiente tópico. Digo esto porque es un tema álgido, complejo, y voy a tratar de subsumir en solo 5 minutos lo que implicaría básicamente un seminario entero para entender. Pero nosotros tenemos que el gran problema en la filosofía política es cómo se entiende la naturaleza humana. Esta es quizás la última instancia de la discusión, quizás sea la norma de clausura de toda discusión política. Porque de acuerdo a cómo entendamos nosotros la naturaleza humana, será luego el diseño social que tengamos al respecto. Aquí vamos a ver que hay una diferencia sustancial entre un conservadurismo al estilo de Roger Scruton, que toma las premisas de Monburg,
que plantea lo que es en total consonancia con el orden espontáneo de Hayek, aquel lazo intergeneracional en base a las experiencias y lo que ha sido una formación social, diferente al diseño racionalista, abstracto del iluminismo, que plantean que desde la propia mente se puede crear un nuevo tejido social. ¿Por qué digo esto? Siguiendo la línea, en base a tu pregunta y siguiendo el planteamiento del profesor Miklos Lukács, fijémonos que de fondo, cuando hablamos de transhumanismo, como podemos hablar de cualquier fenómeno propio de la posmodernidad, subyace una suerte de idea de lucha contra el legado cultural propio de Occidente, que se fundamenta no solamente en el judeocristianismo y la filosofía griega, sino particularmente que la cultura occidental, en base a estos aditamentos que podían tener un condimento religioso, reconocían la naturaleza caída del hombre. Ahora bien, si yo desconozco la naturaleza caída del hombre y yo parto que el hombre es totalmente perfectible, voy a creer luego, sigue, que se puede construir un sistema o un diseño perfecto para la sociedad. Entonces aparecen las utopías. Una utopía que uno la podría incluso tomar en ciertas ideas de la cristiandad, pero la cristiandad justamente consideraba que esta utopía estaba en la siguiente vida, no en esta. El reino de Dios que uno aspiraba a llegar estaba luego del pasaje de esta vida en el cual el hombre tiene una naturaleza caída. Pero si yo elimino la idea de la cristiandad, lo que me queda es una sociedad cristiana ya sin Cristo. Es decir, tomo todos los elementos propios de la cultura occidental, pero saco esos límites morales propios que hacen el conservadurismo. Y aquí tenemos un gran riesgo. Pensemos en los siguientes ejemplos. Si yo planteo utopías, como lo podría plantear Rousseau, que es el precursor con sus ideas de la Revolución Francesa, si yo planteo utopías, las consecuencias es lo mismo que sucede actualmente en la posmodernidad, cuando el discurso o la palabra colisiona con la realidad. Todos saben que el conservadurismo es esencialmente empírico porque toma las premisas de la realidad. Ahora, si yo tomo solamente el discurso y el relato en sí mismo, queda abierto el camino a que aparezca cualquier líder mesiánico a querer instaurar en esta tierra aquel paraíso celestial. Entonces, en nombre de un paraíso terrenal, vamos a tener líderes que van a ir desde Pol Pot, Mao Zedong, Stalin, Hitler, todos siempre amparados en un discurso cientificista. Porque no hay que olvidarse que ya sea por la ciencia eugenésica, la ciencia económica, la ciencia histórica, los grandes genocidios en la humanidad siempre estuvieron amparados por esta idea de querer traer a la tierra aquel paraíso perdido. Por eso es importante, en primer lugar, si vamos a hablar de transhumanismo, reconocer que el ser humano tiene una naturaleza caída y desconocer las propias limitaciones de la naturaleza. En un determinado punto vamos a terminar convalidando la teoría de Jung con todas las críticas que se le puedan hacer, pero cuando escribe Homo Deus se demuestra que si bien el capitalismo ha permitido eliminar los grandes peligros de la naturaleza, entiéndase las hambrunas, las guerras, la pobreza, también en esta medida que el hombre más se ha acercado a Dios es cuando más cerca ha estado de su propia destrucción. ¿Por qué? Porque el individuo se ha reducido a ser una simple unidad de consumo y producción, perdiendo su propia ontología, quedando subsumido en un sistema, en una cultura en la cual se cree original en sí mismo, tal como sucede en el análisis de la película Her, donde vemos que la persona se cree original en sí mismo y luego confronta con la realidad al ver que simplemente es una ficción. La persona cree que se ha liberado al poder relacionarse con el resto de la humanidad a través de la tecnología, sin darse cuenta que la tecnología no absorbió al género humano. Por eso es interesante abrir este debate, y ya para cerrar mi intervención en torno al transhumanismo, considerar la paradoja de Teseo, pero ya no solamente desde la perspectiva griega, sino tomando los aditamentos de Thomas Hobbes. ¿Por qué planteamos esto? Porque si yo tengo la nave de Teseo, que ha sido reemplazada parte por parte conforme el paso del tiempo, en algún momento nosotros tenemos que preguntarnos dónde quedó la nave original cuando la última tabla ha sido reemplazada. Y más aún, si con cada tabla reemplazada las tablas viejas duplican el barco, ¿cuál sería entonces la nave de Teseo? ¿Aquella en la que circula, que es totalmente novedosa en sí mismo, o aquella en base que ha sido construida por los respuestos? Esto demuestra la actitud prudente que debería tener toda sociedad para no enamorarse en forma ciega de cualquier novedad, porque en efecto no se puede utilizar al género humano como conejillos de India ante cualquier innovación. Y ese enamoramiento por las innovaciones son producto de un proceso cultural, político y social de creer que por la razón, en la razón misma, se puede justificar cualquier aditamento moral a la humanidad misma. Gracias, Horacio.
Yo rescato dos cosas de aquí. Justamente el tema que mencionaste de Hayek sobre el racionalismo constructivista y de cómo el transhumanismo básicamente es una de sus expresiones más extremas y radicales. Querer no solamente dirigir y construir desde la teoría un ser humano completamente nuevo, no solamente una sociedad nueva, sino un ser humano nuevo. Y el tema justamente de que el conservadurismo es empírico y por ser empírico describe la realidad tal y como es en lugar justamente de todas las tendencias progresistas que se amparan en la ciencia para generar sus proyectos políticos y que terminan siempre en genocidio, en la destrucción no solamente del ser humano, sino de su dignidad a escala masiva. Pero bueno, vamos con Facundo y la pregunta básicamente es la misma, pero tal vez tú le puedes dar una nueva perspectiva, sobre todo con tu background más tecnológico. Bueno, sobre qué es el transhumanismo y demás, yo debo admitir que no conocía la palabra hasta que lo conocí a Horacio y por ende conocí a Miklos. Entonces, yo vengo más que nada del lado de los videojuegos, de los gamers y demás, pero creo que ese igual es un camino bastante satisfactorio para poder llegar a lo mismo, porque yo como jugador conocía lo que sí era el cyberpunk, que es un subgénero de la ciencia ficción donde se suele representar universos distópicos donde la tecnología ha llegado a niveles eh, muy avanzados y demás, y donde se suele mostrar una calidad de vida muy reducida. Desde ahí, el cyberpunk como concepto de palabra no va mucho más allá del prefijo cyber, que es de cibernético y tecnológico, y el punk hace referencia a un concepto cultural de rebeldía, o sea, para tratar de mostrar como una especie de distopía un poco más rebelde o distópica, posapocalíptica, un poco más de eso. Pero el término transhumanismo se puede encontrar dentro de Cyberpunk en sus reflejos en muchos videojuegos como Duets, que hace alusión también un poco a la filosofía griega en algún punto, al pensamiento de Descartes también sobre el racionamiento, sobre de tratar tratar de resolver problemas de la vida real utilizando la mente y demás. O sea, todos esos elementos transhumanistas o del pensamiento como metas superadoras se pueden encontrar en muchos videojuegos. De ahí tengo, de ahí viene más que nada el conocimiento que yo tengo un poco de transhumanismo sobre la nanotecnología y demás, son elementos que se marcan mucho en estos videojuegos. Eh, Mismamente lo de la paradoja de Teseo lo vemos en varios videojuegos sobre si te sacas un brazo, ya sea por, por porque tuviste algún accidente o algo, o porque vos mismo lo querías hacer para poder ser mejor, o reemplazar alguna parte de tu cuerpo con alguna tecnología para poder poder mejorarte a vos mismo con respecto a todo el tema filosófico, si seguís siendo vos mismos, si eso, la ética que hay detrás de eso, es algo que ya lo conocía sin saber que era el transhumanismo per se. Eh, ya después cuando descubrí lo que era, bueno, está bueno porque encontrás una profundidad mucho más grande en esos elementos, en esos videojuegos y el mensaje que hay detrás. Un poco con respecto a, a la sociedad o lo que puede llegar a ser con el transhumanismo o llegar a conectar con el cyberpunk, sí me parece algo oportuno hablar de algo que había leído en un libro de Jordan Bruno Genta, que me parece bastante interesante, que gente decía que desde el hombre moderno, desde el Renacimiento en adelante, se ha convertido en una persona que, lo queramos aceptar o no, somos socialistas en algún punto. Nos guiamos por cifras y por números. De esa manera nuestra vida se guía así, queramos o no, y ha perdido un poco la vista de la filosofía sobre lo que es bello, justo y cierto, y ya no reconoce, el hombre moderno, no reconoce ni siquiera lo que debería ser un hombre común, el hombre común de verdad, que gente lo tomaba de ejemplo a alguien como San Martín, o sea, alguien como un héroe, como una persona con unos valores mucho más grandes y más, y que eso tendría que ser un estándar y el hombre común, eso el hombre moderno no lo reconoce y demás, y lo tiene todo, no lo sabe diferenciar, no sabe reconocer un plano superior ni un plano inferior, el plano superior obviamente es
la creación y demás, y el inferior el del humano, lo tiene todo dado, ni siquiera dado vuelta, sino directamente que no lo sabe diferenciar. Y en eso la masa es mucho más moldeable y creo que el transhumanismo trata de ir un poco hacia eso. O sea, todo como decía Horacio, todo el plan sociológico, social, político y demás, la manipulación de la información que muchas veces recibimos y demás, ha terminado facilitando un poco este pensamiento de que nos podemos mejorar sin un límite y demás y llegar a niveles nunca antes vistos. Me parece que va un poco por eso lo que puedo decir del transhumanismo. Creo que también toda la información que recibimos desde chicos está más que nada relacionado con una visión científica de la vida que pierde un poco de vista el lado filosófico necesario, o sea, como para tener un poco de autocrítica mismamente. Y sí, o sea, yo me quedo bastante con lo que se insistió con la paradoja de Teseo, que si es que se cambian todas las piezas del barco, ¿es el mismo barco o no? Y pues yo tengo un ejemplo de la cultura popular que tal vez nos sirva para identificar cuál es el resultado. En Star Wars vemos al personaje, al menos en las precuelas del personaje de Anakin Skywalker, que es básicamente un personaje virtuoso. Justamente de esto iba a preguntarles después. Un personaje virtuoso, heroico, en muchos sentidos el héroe, justamente era el protagonista del héroe de la precuela. Una vez que cae al lado oscuro, una vez que es corrompido y que termina siendo destruido físicamente incluso por sus antiguos aliados, ahora enemigos, cambia completamente hasta en su propia apariencia, es reemplazado parte por parte, hasta en su propio espíritu, por otro ser que es Darth Vader, que no tiene nada que ver con el original, con Anakin Skywalker. Y justamente es el ejemplo de la cultura popular de cómo opera el transhumanismo. O sea, hipotéticamente se mejora o incluso se salva la persona, pero la persona no sobrevive porque es reemplazada por otro ser con una personalidad misma muy distinta a la original. Pero bueno, la otra parte del tema de este conversatorio era sobre el orden natural. Entonces yo voy a enfocarle un poco a cuál es la condición humana en el orden natural y cómo se desarrolla la virtud dentro de esta condición natural del ser humano. O sea, comenzamos primero con Horacio, luego Miklos y al final contigo, Facundo, para que nos des tu perspectiva gamer. Excelente. Sobre este punto es un tema bastante complejo. Uno va, en este caso voy a acudir esencialmente al legado aristotélico tomista, tratando de ser lo más breve posible sobre este sentido. ¿Cómo podemos definir lo que es el orden natural de manera que uno pueda abarcar también aquellos espacios seculares que quizás no adscriben a la fe cristiana, pero que eventualmente sí comprenden o valoran o han tomado como punto de partida la tradición occidental o el legado cultural occidental? Para esto voy a tomar justamente una gran enseñanza que uno encuentra en Pablo Muñoz Iturrieta, en una de sus mejores obras, realmente, donde nosotros, para entender cómo vamos a definir lo que es una esencia a grandes rasgos, quizás un buen punto de partida, sea la propia función. Es decir, desnaturalizada la función, ya se pierde de perspectiva la esencia del propio ente. Aquí es muy interesante lo que toma justamente Santo Tomás de Aquino, que a grandes rasgos, y yo sé que esto es un error anacrónico, sé que es un error anacrónico por las categorías que voy a utilizar, pero es para que se pueda entender por parte de la audiencia. Santo Tomás de Aquino lo que hace justamente, considerando este sentido de la función, es lograr amalgamar las teorías deontológicas con las teorías, digamos, en cierta medida del utilitarismo, pero no en el sentido de beta, sino en el sentido de aquello que era más próspero para la sociedad. Entonces, esta es la riqueza del pensamiento tomista, que logra unificar no solamente lo que era bueno por sí mismo, no solamente lo que era bueno en base a la propia moralidad de los actos y en base al orden natural, al diseño natural, sino que también cómo se traduce esto en la sociedad. Ejemplos puntuales es cuando surge la segunda escolástica con Francisco Suárez o Francisco de Vitoria, que son los que permiten en gran medida enarbolar lo que actualmente sería el derecho internacional y establecen, estoy tomando un simple ejemplo práctico para que vean la riqueza de lo que es la escolástica,
establecen un diseño jurídico en el cual se podía legítimamente generar lazos interculturales entre el Imperio Hispánico y las tierras de América sin vulnerar las prerrogativas naturales de cada ser humano, reconociendo en cada persona una esencia en cuerpo, mente y alma. Esto es lo que nos permite luego entender que si a posteriori aparece un diseño en el cual se desconoce la esencia propia del género humano, se desconoce la naturaleza propia del género humano, se está incursionando en lo que podríamos considerar un atentado a la propia humanidad, a la propia humanidad. Véase pues, muchas veces se han caído en errores de creer que el orden natural es simplemente una visión, digamos, naturalista o cientificista de tomar ciertas premisas de la naturaleza y traducirlas luego a una suerte de derecho. No funciona así. De hecho, hay dos procesos muy distintos los unos de los otros. Un error concreto que se ve es cuando el sector pro vida suele decir, desde la vida, desde la concepción hay vida. Y eso es un proceso descriptivo, tal como si yo dijese, afuera está lloviendo. Es describir un proceso. Ahora, la prescripción del no matarás ya es un fenómeno eminentemente filosófico. ¿Y cómo se sustenta esto? ¿Cómo se sustenta que matar está mal? Se sustenta justamente, al menos en los espacios más conservadores, que podemos en alguna medida incluir a distintas vertientes desde el liberalismo clásico, paleolibertarios, ¿por qué no algunos sectores de corte más nacionalistas? En considerar que existe un mundo moral objetivo, que nos va a definir lo que es bueno, bello y cierto, independientemente de las legislaciones positivas. Es decir, las las meras voluntades concordantes en base a mayorías circunstanciales no definen lo que es bueno, bello y cierto. Más aún si consideramos la evolución propia del sistema democrático, donde pareciera ser que un 51% equivale a un 100%. Estos errores propios del racionalismo es creer que el ser humano puede diseñarse a sí mismo su propia naturaleza y puede diseñarse a sí mismo su propio sistema moral. Creer que la moral depende de las circunstancias, creer que lo que es bueno, lo que es ético, es de acuerdo a la perspectiva relativista que tenga cada percepción. Y ya para extenderme, esto es un tema que sí me gustaría desarrollar luego en lo que es el proceso de lo que ha sido el progresismo dentro de la posmodernidad, como un atentado justamente al orden natural, es decir, aquel orden que no es que viene dado por la naturaleza, entiéndase, el campo, las flores y las montañas, sino en base a la naturaleza de la propia génesis humana. Gracias, Horacio. Y sí, justamente es un tema que vale considerar mucho sobre cuál es la concepción más adecuada, que era la clásica sobre la propia naturaleza humana, frente a la concepción racionalista del nuevo tiempo, de la modernidad y la posmodernidad. Pero de esto tal vez de Miklos nos puede indicar un poco más. Bueno, yo quisiera complementar lo que ha dicho Horacio, ¿no? Con respecto a qué instrumentos ha utilizado el progresismo para deconstruir gradualmente al ser humano y permitir esta dehumanización en nombre de esta distopía, ¿no? Para la inmensa mayoría y utopía que es el deseo de los proponentes del transhumanismo. Hay ramas de la filosofía que incluso son previas al posmodernismo, por ejemplo, ¿no? Al deconstruccionismo de Derrida, el mismo discurso de poder que tiene Foucault, ¿no? Deleuze, Lacan, etc. Tú puedes ir antes de eso y puedes encontrar escuelas filosóficas que son de reciente creación que permiten justificar, entre comillas, filosóficamente una ideología como el transhumanismo. Tienes, por ejemplo, la escuela de filosofía analítica, que no se ha estudiado mucho, pero la filosofía analítica que reduce, ¿no? el estudio de los fenómenos a cuestiones de lógica. Entonces, al final, lo que tú obtienes es un análisis frío, ¿no? De corte cuantitativo o de basamento cuantitativo para justificar cierta toma de decisiones. Entonces, esa escuela, por ejemplo, la filosofía analítica, cuyo sustrato es la lógica, ¿no? Te permite, vamos a decir, anclar estas ideas de que al final, bueno, sería posible, ¿no? O sería deseable valorar al ser humano desde una perspectiva de utilidad y no tanto de dignidad, por ejemplo, ¿no? Que la escuela analítica te lo permite plantear en esos términos.
hay otra rama de la filosofía que se usa mucho y que yo recomiendo a mis amigos que están en la batalla cultural que empiecen a profundizar un poco, que es Philosophy of Mind o la filosofía de la mente, ¿no? Que tiene como punto de partida, ¿no?, en la dualidad cartesiana entre mente y cuerpo. Es decir, eh, la mente y el cuerpo en realidad uno sostienen que están asociados, que son uno, pero en esta dualidad cartesiana la mente y el cuerpo están disociados. Y es ahí, con esta, ¿no?, con esta filosofía de la mente, con esta dualidad cartesiana, que tú podrías justificar, por ejemplo, filosóficamente condiciones como el transgénero, porque la mente está disociada del cuerpo. O podrías justificar filosóficamente el transhumanismo, porque a la larga podrían decir, no, si vas a ser la misma persona porque vamos a subir todos tus recuerdos, tus vivencias, o sea, todo tu software, el que está contenido en tu cerebro, lo vamos a subir a este cuerpo robótico, pero vas a seguir siendo lo mismo. En lo que es, en esta, ¿no?, la metáfora esta de la barca de Teseo, o las medias de Locke también, como se decía, ¿no? Las medias de Locke. Que al final uno dice, por ejemplo, abordando este problema de la barca de Teseo, no solamente son las partes de esa barca las que se cambian, sino la historia detrás de cada una de esas partes. Cada una de esas partes fue construida en un lugar específico, por un grupo de personas específicas. Demandó ciertos sacrificios, ciertos esfuerzos. Probablemente quienes construyeron esas partes dejaron de ver a sus familias quién sabe por cuánto tiempo. Algunos murieron construyendo esas partes. Entonces, no solamente es que estás cambiando la parte, ¿no?, sino lo que hay detrás de esa parte, el esfuerzo que demandó construir esa parte. Y ese planteamiento, en estos términos, refleja algo de la condición humana. La condición humana también implica reconocernos que lo que somos hoy, en gran medida, viene también condicionado con lo que éramos en el pasado. Entonces, no solamente es que se cambie mecánicamente cada una de estas partes, sino que cada una de esas partes contaba una historia. Por lo tanto, desde esa perspectiva, si lo planteamos en términos humanos, por más que los transhumanistas nos prometan que vamos a ser los mismos, eso es mentira, porque esas partes no van a explicar solo una parte, lo pueden explicar lógicamente, ¿no?, desde una perspectiva analítica, o lo pueden explicar a partir de esta dualidad cartesiana, que podemos ser los mismos sin compartir el mismo cuerpo, o incluso no tener cuerpo, como dicen los posthumanos. Y quizás aquí Facundo pueda aportar algo a la idea esta del metaverso, ¿no?, que me imagino que en alguno de los juegos se debe haber mencionado algo del metaverso, que también es una estupidez porque el metaverso va a seguir basado en un mundo físico. Nosotros podemos estar conectados con los nodos acá en la cabeza, pero esos nodos van a seguir conectados a un generador y vamos a seguir plantados acá en el mundo físico. Entonces es básicamente una droga, un soma, que también es otro juego que me imagino Facundo debe conocer. Así que bueno, con eso cedo la palabra a ti, Hugo, y ya bueno, a Facundo, escuchar qué nos tiene que aportar. Ok, espere un momento. Es que está sonando justamente una de las maravillas de la tecnología moderna, que es una licuadora. Pero bueno. Y yo más bien lo que quería preguntarle a Facundo es justamente cómo puede ver la diferencia, sobre todo en distintos juegos ambientados en distintos momentos históricos o incluso metahistóricos para los que están en un futuro improbable, y de cómo esto define justamente la cualidad humana del protagonista. Te voy a poner un ejemplo en particular, que es este juego que se llama Death Stranding, en donde justamente hay algunas cuestiones sobre el espíritu que se abordan bastante. Bueno, voy a tratar de complementar un poco lo que ya han dicho. A ver, sobre la condición humana y demás, se ha tocado en bastantes videojuegos exactamente qué significa o qué no significa o qué quieren dar a entender como lo que realmente significa redefinir la condición humana. Eso lo podemos ver hoy en día en bastantes juegos, bastante modernos, que yo no estaba tan enterado sobre esto de los géneros o que ciertos personajes que muchas veces son robots y demás, quieren aclarar que no tienen género y demás, lo que me parece un poco tonto, porque se supone que si es un robot no es mucho más que la creación de un humano, entonces no tendría sentido si tiene género o no, pero se han estado enfocando mucho en ese tiempo, en el último tiempo en eso, o en los personajes, que si son género fluido y demás, entonces han tratado de, no, es más que nada bajar línea, han tratado de hablar un poco sobre eso, sobre cómo redefinir o lo que es la redefinición del humano y demás, muchas veces de una manera muy sutil. Los videojuegos tampoco
tienen una profundidad muchas veces más superflua, pero no profundizan tanto en temas tan filosóficos de una manera tan más completa como lo puede decir Horacio o Miklos. Lo que yo puedo aportar con respecto a eso, más que de Death Stranding, sí, o sea, se habla un poco sobre el espíritu, sobre las almas, sobre la vida después de la muerte. Muchas veces materializar o capitalizar eso como un producto o algo que lo puedas consumir o que se pueda reutilizar y demás. Se ha tocado en varios juegos eso, lo de una manera un poco más teológica sobre seguir vivo, o sea, no morir, evitar la muerte o elementos relacionados con eso. Entonces, creo lo que yo puedo aportar y más, o analizarlo así, es que ¿qué es lo que define al humano, a la esencia humana? Bueno, es que no somos infinitos, somos finitos, tenemos un tiempo de vida corto y demás. Entonces, estos juegos lo que hacen, ya no me quiero poner conspiranoico de más sobre qué quieren bajar o qué no, pero sí tratan de trastocar un poco algunos elementos o hablar un poco sobre, bueno, que la muerte puede ser una enfermedad y que eso lo podemos llegar a curar y demás, o que capaz no está tan mal, que no muramos, que morir está mal y que podríamos ser más felices si logramos descubrir de una manera como seguir estando acá en este mundo y seguir así evolucionando, por así ellos lo toman como el transhumanismo o los globalistas y demás, estas ideas la toman en ese concepto de evolucionar al ser humano, de si no tenés cuerpo o no, bueno, te vas a poder digitalizar y de esa manera seguir vivo. Pero como dice Miklos, obligatoriamente dependés o de servidores, de algo, no estás como en el aire más. Necesitas un lugar, necesitas sí o sí tener un elemento físico para seguir estando en el ciberespacio y de esa manera continuar en este mundo. No tiene tanto sentido eso, creo que es lo que puedo aportar. O sea, Ahora, justamente hay una falsa promesa en el transhumanismo, que es la de la mejora de la condición humana, más allá de su dignidad o cualquier otro tema esencial realmente a la propia condición humana, pero es el de su mejora material. Yo pienso bastante en el libro de Hayek sobre la fatal arrogancia cuando se menciona esto, justamente porque el objetivo del socialismo, al menos económicamente y políticamente, es el diseño mismo de una sociedad, de un sistema político y económico que utópicamente va a proveer a todos de todo de manera equitativa. Ahora, sabemos que el socialismo económico y político ya fracasó el siglo pasado. Y pues que la nueva izquierda lo que ha estado haciendo es adoptar las viejas posturas marxistas y adecuarlas a las nuevas realidades justamente en base a las políticas identitarias. Y aquí, como mencionaba Horacio, viene el tema del transhumanismo justamente como vehículo para generar nuevas identidades de las cuales se pueda hipercolectivizar. Pero justamente la fatal arrogancia del socialismo clásico y ahora del progresismo está justamente en querer cambiar algo que no se puede cambiar, que es la naturaleza humana, y en querer imponerla desde el propio poder político o desde la cultura, como estamos viendo ahora en base a las excelentes lecturas que han hecho de Gramsci estos individuos. Y lo que estamos viendo es justamente que se intenta imponer a través de los medios, a través de la educación, a través de la propia legislación, en un acto de soberbia, las distintas nuevas identidades que van contra la propia esencia del ser humano, que es una esencia que es perenne, que eso va a darse cuenta cualquier persona. Entonces, más o menos quisiera que discutamos sobre justamente cómo el transhumanismo es una forma de soberbia y de rechazo a la naturaleza humana. Comencemos con Miklos. Bueno, gracias. A ver, ¿por dónde empezar? Esta promesa es una falsa promesa, en primer lugar. Es una promesa que para materializarse, dematerializarse, va a significar el sufrimiento y la destrucción de millones de seres humanos. Como siempre han sido todas las utopías, tienen un costo, una externalidad, ¿no? Y esa externalidad no la asumen los ingenieros sociales, la asumen sus conejillos de India, sus lemmings. Entonces, eso ya moralmente, desde mi perspectiva, inhabilita el proyecto transhumanista. Lo otro es que
es curioso que el transhumanismo se presente como una alternativa al cristianismo o a la religión en general, negando tener fundamentos religiosos, pero a la larga el transhumanismo es una copia burda del cristianismo, una mala caricatura. ¿Por qué? Porque también es una religión. Es una religión que tiene sus profetas, que tiene su Dios, ¿no? Que puede ser la imagen de perfección, es un politeísmo, es un multipoliteísmo, puede ser cualquier Dios, el que tú te imagines. Pero aspira o aplica los mismos conceptos. Por ejemplo, en el cristianismo, el principio de omnipotencia, vamos a ser omnipotentes, vamos a ser omnipresentes. Vamos a ser seres virtuosos. Aquí tienes el imperativo hedonista, ¿no? de David Pearce, uno de los fundadores del transhumanismo, que es uno de los creadores de una de las tres grandes pilares, ¿no? Superinteligencia, longevidad y superbienestar. Entonces, superbienestar implica ser seres virtuosos a partir de la biotecnología. También apela, por ejemplo, a la resurrección. Ahí tienes a Max Moore, otro filósofo transhumanista, que tiene una empresa que se llama Alcor, en Arizona, donde por módicos $250,000 te puedes mandar a congelar en nitrógeno líquido a menos 273 grados Celsius, y en algún momento te van a revivir, ¿no? Con la posibilidad de que alguna vez te revivan. Ahora, si no te alcanza, si eres pobre, si eres un proletario como nosotros, entonces puedes pagar, creo que son $150,000 o $180,000, y ellos con gusto te van a decapitar. Entonces solamente va a quedar tu cabeza, ¿no? Y si ya, bueno, incluso puedes hablar de congelar a tu perro. Si es que deseas que hasta Fido vive en el más allá contigo, en ese paraíso prometido, a Fido también lo puedes congelar por $6,000, $8,000. Entonces, fíjate las categorías: omnipresencia, omnipotencia, resurrección, divinidad, virtud. Es una religión y tiene sus profetas y tiene sus ritos, ¿no? El transhumanismo es una copia burda, como ha sido también en su momento la Ilustración. O sea, todo lo que en la tradición de Occidente han venido los revolucionarios a presentar, toman en gran medida las tres principales fuentes del pilar de civilización de Occidente, que han sido Jerusalén, Atenas y Roma. Todo lo sacan de ahí. De pensamiento original nada, lo reciclan todo. Y después vienen y se presentan ante la historia como los grandes innovadores. Ahora, como un comentario y un consejo, creo que para combatir ideológicamente al transhumanismo, Hayek, los austríacos, los liberales clásicos, Burke, no sirven, no sirven. Habría que, bueno, Burke sí, probablemente Burke sí, por la asociación intergeneracional que nos recuerda que somos, lo voy a dejar tranquilo, Burke lo vamos a incluir. No es que tenga un sesgo conservador, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero creo que es importante incorporar nuevos actores. Y esto no me dirijo acá a los conservadores, sino me dirijo a cualquier persona a la cual le aterre y repudie la idea de que es fantástico hacerle el amor a una laptop. Entonces, a toda esa gente le voy a decir, bueno, piensen en lo siguiente. Incorporen a Leon Kass, un autor importante. K-A-S-S. Incorporen a Michael Sandel. Incorporen a Michael Sandel en sus lecturas: Teoría de la Justicia, los límites morales del mercado, El caso contra la perfección. Incorporen a Francis Fukuyama, aunque sea medio progre, pero Francis Fukuyama tiene un mundo, ¿no?, nuestro futuro posthumano, libro muy importante. Se van a sorprender que van a encontrar hasta Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ha escrito un libro del transhumanismo. Jürgen Habermas es un bioconservador. ¿Por qué? ¿Y por qué hago esto de Jürgen Habermas? Porque aquí ya no es relevante esa dicotomía de mercados entre esta. Lo que nos estamos jugando ahorita es la defensa de la naturaleza y la condición humanas. Y las ideologías que han existido, que tienen un origen de siglo XVII, ¿no?, a la fecha, no tienen el material, no nos van a dar muy pocos instrumentos para poder defendernos frente a por ejemplo, esta tradición de filosofía analítica, de filosofía de la mente, incluso filosofía del lenguaje, ¿no?, que viene del cual el transhumanismo se acompaña. Entonces, un consejo de conejo para que amplíen un poco la lista de autores y empecemos a debatir en diferentes términos. Y antes de que nos vuelvan a ganar la partida, para que nos demos cuenta, uy, ellos empezaron 50 años antes. Bueno, quizás esta vez no nos saquen 50 años, nos saquen 20, pero ya es menos, pues, son 30 menos. Entonces, eso nomás. Gracias.
Y sí, o sea, yo adhiero bastante a eso Y, porque... Hugo, si me sí, sí, permites, sí, continúa, continúa, continúa. pido disculpas a Facundo y Horacio por el ejemplo de la laptop. No hay problema, es un ejemplo grosero, No pasa pero nada. es adecuado. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, especialmente entre círculos conservadores que van creciendo en el continente. Hay mucha tendencia, y yo peco de esto, de citar mucho a liberales y a libertarios, porque es generalmente con lo que todos crecemos intelectualmente, en nuestro punto de base. Pero yo insisto, hay que trascender eso, hay que superar eso, hay que volvernos postliberales más que quedarnos en el liberalismo. Y la mejor forma de volverse postliberal es justamente regresando a los conservadores de antaño. Yo que estudio Derecho, yo recuerdo y cito bastante también a Robert P. George y a John Finnis, justamente sobre temas de derecho natural. Pero no queda solamente en eso, y lo que yo considero es que mientras logremos tener tanta la fuerza del argumento racionalista propio de los liberales como de un argumento más naturalista e incluso un argumento espiritual, que yo considero que los perennialistas, que en realidad son filósofos de la religión, aportan enormemente, ni siquiera filósofos cristianos, la mayor parte de ellos, considero que podemos tener un bagaje infinitamente superior al de cualquier progresista hiperracionalista, de cualquier progresista materialista. Vamos con Horacio, que tu argumento también creo que puede ir por ahí. A mí siempre me gusta terminar con la postura más tecnológica, más cultural, que es la que vamos a tener al final. No nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta. Pero vamos, continuemos. Bueno, sobre este punto, a mí me gustaría, en primer lugar, pido disculpas por la voz. Todos saben que vengo afónico por el exceso de trabajo, así que perdón si algo no se puede interpretar. Y si bien es un ejemplo gráfico que da Miklos en torno a la laptop, yo creo que sirve para graficar lo que está sucediendo ahora, en la actualidad. Y acá yo voy a empezar con una suerte de, como de llamado de atención, digamos, en términos generales, porque hay una tendencia, quizás uno lo podría analizar luego en otro debate, pero hay una tendencia de querer asociar que el socialismo es el enemigo y entonces lo que no es el socialismo es la panacea. Y de hecho, hay mucha gente que habla de Marx y se olvidan de que Marx toma sus puntos de partida de las comunas de París, producto del pensamiento de Rousseau. Y si uno analiza a Rousseau, difícilmente puede decir a grandes rasgos, era un socialista. De hecho, cuando nosotros analizamos el transhumanismo, hay una idea que subyace en el transhumanismo, como también subyace en los transespecie, o como también puede subyacer en la transexualidad. Independientemente del análisis que haremos, si hay tiempo luego en el momento de las preguntas respecto a los conceptos de la identidad en la posmodernidad, el pensamiento que subyace es siempre un pensamiento en torno a la liberación. Pero ya no es una liberación de Dios, ya no es solamente una liberación del Estado, porque recuerden que la última fase para Marx era la abolición del Estado. Pero no es solamente una liberación de todo principio de autoridad, también hay una idea de liberarse de la propia naturaleza. Incluso lo que sucede es que si uno se aferra a las tres grandes virtudes teologales, particularmente a la virtud teologal de la esperanza, el cristianismo puede dar una explicación en última instancia del por qué tiene sentido su propia existencia, del por qué tiene sentido su vida, y en base a eso amalgamar luego el diseño en torno a las libertades. Ahora bien, si yo saco de todo análisis la idea de un sentido de trascendencia, tengo dos grandes caminos a seguir. O me abandono al nihilismo y a un pesimismo totalmente falaz que no le otorgue ningún sentido de vida, o busco trasladar nuevamente aquello que ha renegado la humanidad en contra de la cristiandad. No solamente la idea del paraíso celestial traído en forma utópica a la tierra, sino también la idea de vencer la muerte, que es una idea propia del cristianismo. Esta idea de que el hombre puede vencer la muerte, pero la vence en un sentido espiritual e incluso, si vamos a ser más precisos en términos teológicos, también hay una resurrección de la carne luego del juicio final para aquellos que en esta vida han generado los sacrificios suficientes para alcanzar dicha gloria. Entonces, ¿qué sucede con el transhumanismo? ¿Por qué quise decir esto en torno al socialismo? Porque en el transhumanismo
como en un montón de expresiones propias de la posmodernidad, no es solo la izquierda, sino que es cualquier discurso que viene a plantear no solamente el progreso sin límites, sino un progreso indefinido. ¿En qué sentido? Que no posee definición alguna. Cualquier idea de progreso ya va a captar la atención de la sociedad, porque se ha perdido esa visión teleológica que aportaba a la historia la propia cristiandad y la propia tradición occidental. Esta idea de que hay un sentido de progreso, de etapas superadoras, pero siempre con la vista puesta en un determinado fin. La clásica frase que muchas veces decimos, con los ojos en el cielo pero los pies en la tierra, este sentido de realismo. Por eso, más que hablar quizás de socialismo, uno podría empezar a entender ciertas ideas propias del utilitarismo. ¿Y por qué decimos esto? Porque desde las visiones materialistas, cuando se planteó estas visiones utópicas, siempre una característica esencial de toda utopía es que se alcanza una panacea, pero para la totalidad del género humano. Pero sin embargo, y luego de la revolución industrial, se demostró que todos estos metarrelatos, desde el capitalismo, el liberalismo, el propio comunismo en algún sentido, no alcanzaron a todos por igual. No es como se planteaba en la vieja Rusia, o sea, somos todos iguales, pero hay algunos que son menos iguales que otros. De hecho, la revolución industrial demostró que el progreso material, no llegó a todas las clases sociales en igual manera. Luego hubo procesos que el mercado medianamente fue, digamos, arreglando en algún punto, equiparando, pero lo cierto es que no se puede ir en contra de la naturaleza humana. Y esta naturaleza humana es, ante todo y esencialmente, desigual en cuanto a las características emergentes, aun cuando haya igualdad en las esencias, aun en las esencias que dignifican de igual manera a Facundo, a Hugo o a Miklos, hay desigualdades por los emergentes, porque cada uno toma distintas decisiones de vida y porque cada uno está inmerso en distintas comunidades y familias que le han otorgado una serie de proyecciones que los diferencian. Por eso es interesante hablar del transhumanismo, pero siempre como punto de partida, y es al menos lo que en mi humilde formación puedo aportar en este sentido, desde Descartes en adelante. Porque si hay una característica que surge ya entre el siglo XV y el siglo XVI, es que aparece un personaje muy particular que dice, pienso, por lo tanto, ergo, se sigue, existo. Es decir, subsumen a la idea y a la mente que uno puede dudar del mundo exterior. El mundo exterior estará allá afuera, pero la única certeza es el pensamiento. Ahora, cuando hay otro descendiendo, y no puedo exponer más de una hora en ese sentido, pero si uno hace todo un lineamiento de cómo sigue esta idea del pensamiento, separado ya del cuerpo, separado ya de la realidad objetiva dada por la naturaleza y este legado histórico, cuando yo hago esta separación, en un momento dado, no va a alcanzar solamente la idea, porque no todos van a pensar de la misma forma. Entonces, ¿qué va a quedar finalmente para explicar los fenómenos de la humanidad? Especialmente cuando luego de mitad del siglo XX se aniquilan los metarrelatos. Como no puedo explicar en forma objetiva y en forma universal todas las características propias de la humanidad y su sentido de trascendencia, aparece una de las características que tiene todo sistema progresista. El progresismo es esencialmente universalista, es decir, intenta explicar desde ciertos fenómenos ideológicos o desde ciertas premisas ideológicas la universalidad de la historia humana. Entiéndase, desde la lucha de clases, que intentan explicar desde la historia griega hasta la revolución industrial, hasta el supuesto patriarcado que intentan explicar desde los padres del cristianismo hasta la sociedad occidental actual. Entonces, pero siempre de manera universal. En un momento dado, el progresismo no pudo explicar las diferentes identidades en forma universal porque era una masa totalmente heterogénea. ¿Cuál fue entonces el punto de partida del progresismo? La idea del sentimiento. Por lo tanto, como es propio la experiencia universal que el ser vivo va a sentir en el sentido de que va a tener una experiencia sensorial en un punto de su desarrollo, intentan explicar desde cómo uno se puede sentir ante determinadas circunstancias. De allí es que si un hombre se siente mujer, va a ser mujer. Y si un ser humano no siente dolor por una cuestión accidental y emergente de su desarrollo, por lo tanto, no es vida humana. ¿Bien? Si una persona siente que un perro equivale a un hijo, por lo tanto, será equiparado ontológicamente el animal al humano. Es propio de la tesis animalistas que se ven con Peter Singer a la cabeza. Por eso yo quise hacer esta aclaración
porque hay que tener ciertos cuidados en querer reducir absolutamente todo a que es una idea del socialismo. Y en realidad, lo que subyace siempre es la idea de la liberación. De hecho, ya no se habla solamente de la liberación del proletariado o la teología de la liberación o la liberación de las especies animales. Se habla de la liberación de la propia naturaleza humana. Y en este sentido uno va a ver que es tan progresista, aquel socialista que quiere subsumir a la materialidad de la lucha de clases todas sus explicaciones de la realidad humana, incluso la forma en la que se copula, y acá podemos citar a Hobbes, por ejemplo, quién está arriba de quién en un acto sexual, hasta el progresismo materialista de Gloria Álvarez, que quiere intentar subsumir las relaciones padre-hijo a partir de conveniencias individualistas de oferta y demanda. Una simple aclaración y tener ciertos cuidados con algunos discursos, nada más. Gracias, gracias, Horacio. Ahora vamos con Facundo y pues tal vez un comentario. Tú habrás visto justamente cómo se desarrolla todo esto dentro de los ámbitos culturales en donde has podido desenvolverte, que es especialmente el tema de los videojuegos. Entonces probablemente verás que generalmente los personajes o los antagonistas que más poder buscan justamente por alguna razón terminan siempre siendo vencidos y terminan siempre siendo vencidos por su arrogancia, en ese sentido. Tal vez puedes comentarnos algún ejemplo particular Sí, de en esto. realidad, por lo menos en la saga de Uets hay muchos antagonistas que suelen tener un complejo de Dios o Mesías, tratando de venir y dar lecciones o explicando sus planes para, ¿cómo se dice?, tratar de controlar a la sociedad o moldarla o querer remoldearla, la verdad, y si es necesario cargarse a media población o más, para que eso beneficie a sus planes, lo suelen hacer, no tienen mucho problema en eso. Eh, es algo bastante, por lo menos de esa manera en la saga de Uets o alguna otra saga parecida donde se busque la de superar la trascendentalidad, pero en un concepto material, o sea, en un concepto de estar representado en sí mismo, en un cuerpo superior, ya sea por convertirse en cyborgs o convertirse en algo más que humanos, es algo bastante común. Así que es algo que más o menos lo he visto y más es algo que lo tengo más o menos conocido en ese tema. Y sí, yo voy a hacer un último comentario antes de partir con las dos preguntas importantes que tenemos en el chat. Justamente lo que yo me he fijado es que todo el racionalismo que fundamenta todas las corrientes revolucionarias de pensamiento es una consecuencia del nominalismo de Guillermo de Ockham. Entonces, justamente parte de la negación de verdades absolutas, de conceptos absolutos, y terminamos en lo que C.S. Lewis llamaba la abolición del hombre a través del relativismo moral y del subjetivismo moral. Y justamente lo vemos ahora con el tema del transhumanismo. Cada persona lo va a interpretar de una misma forma y siempre va a haber alguna suerte de iluminado que lo interprete por otros y que termine imponiendo su visión a otros. Y las otras personas perdidas, sin capacidad de poder determinar empíricamente o incluso de manera a priori cuál es la verdad sobre la propia condición humana, van a seguirlos y van a aclamarlos y avalar sus posturas justamente porque son las que más se ajustan a su propia percepción subjetiva. Terminamos no solamente destruyendo la condición y la dignidad humana, sino que terminamos destruyendo la propia capacidad epistemológica del ser humano de conocer las cosas de manera correcta. Pero esto es un comentario adicional. Hay dos preguntas que quisiera que respondamos de una manera un poco flash, porque son preguntas que son concretas y el tiempo ya se nos acaba. La primera es justamente sobre si el transhumanismo de forma simple responde a la tanatofobia, al miedo a morir. Con un minuto cada uno, si pueden. Bueno, empiezo yo creo que sí. Esa es una, y no los culpo por eso, porque creo que todos en mayor o menor medida le tenemos temor a la muerte, porque tememos lo desconocido. Pero no solamente es eso, también es principalmente la arrogancia, es la posición de arrogancia de algunos, ¿no? De creer. Siempre el hombre ha tenido este interés de tratar de dominar su entorno, y el hecho de que haya progresado, ¿no? Por lo menos tecnológicamente, materialmente,
Prueba que esa manipulación del entorno, ese deseo por dominarlo, ha sido fructífero parcialmente, pero aquí traigo a colación la idea de un potente filósofo inglés que es John Gray. John Gray, él sostiene, claro, esta idea de progreso, ¿no? Perfecto, es utópico pensar que el progreso moral existe de la mano del progreso material o tecnológico. Es una utopía, es propio de cretinos, porque demuéstrenme que los seres de hoy somos más virtuosos, más nobles, más solidarios que aquellos que vivieron 500, 1500 años atrás. No existe, no es cierto. Entonces no va a salir el que te va a decir, bueno, pero ahora hemos abolido la esclavitud. Falso, ese es un argumento falso. Lo que se ha hecho es crear instituciones para temperar nuestro instinto predatorio sobre otros seres humanos. Y que con la consecuencia de que si lo hacemos nos van a castigar. Es decir, no es un acto de virtud, sino que se nos han puesto más candados para no actuar de manera no predatoria. Entonces, yo me quedo con esa idea, ¿no? De que pensar en un progreso moral de la mano de un progreso tecnológico me parece utópico. Yo te hago un pequeño paréntesis antes de pasar con Horacio, y es justo, John Gray es uno de los principales postliberales de nuestros tiempos, fue amigo y crítico profundo de Hayek, entonces por ahí tenemos otra base para ir desarrollando un pensamiento que Sí, trascienda lo liberal. fue crítico, qué bueno que menciones a Hayek, ¿no? Porque fue crítico de Hayek, pero escribió el mejor libro sobre la obra de Hayek en su conjunto. Que hasta el propio Hayek dijo, si quieren leer un libro, dejen de leer a Gloria Álvarez y Antonella Lamartine, lean el mío. Y Hayek dijo, el mejor libro es el que escribió mi amigo John Gray. Así que en vez de estar escuchando ahí, no pierdan el tiempo, vayan directamente a la fuente de calidad. Vamos con Horacio y después con Facundo, también un minuto, si es que el transhumanismo es una de forma simple tanatofobia. Yo creo que el transhumanismo, más que ser una visión eminentemente tanatofóbica, hay un intento por recuperar ese sentido de trascendencia abandonado ya desde el siglo XVI en adelante. O sea, en este intento básicamente de querer mantener y vencer a la muerte, para darle un sentido de trascendencia, se han aferrado a cualquier discurso o cualquier novedad que les permitiera demostrar de que hay un sentido de vida. Porque en el fondo, y esta es la esencia del orden natural, voy a tomar un ejemplo que el propio Jordan Peterson da cuando toma ciertos elementos de la Biblia para explicar fenómenos sociológicos. En un momento dado en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presenta al hombre, le dice, yo soy el que es. Bueno, esta idea del ser, que me parece que es esencial para entender algunos conceptos, grafica en gran medida lo que es el propio orden natural. Es decir, aun cuando no podemos definir en forma precisa y acabada, porque sería motivo de un seminario, sí es cuestión de ver que aún en los transhumanistas, aún en el más acérrimo transhumanista, ateo y progresista, subyace lo que es este sentido del orden natural. Y parte de este orden natural es la búsqueda de trascendencia que tiene todo ser humano. Todo ser humano en más o menos medida busca trascender. Es el sentido natural de su existencia. Algunos lo harán con grandes obras artísticas, otros lo harán formando familia, otros lo harán rezando y buscando llegar a la inmortalidad en el más allá, y otros lo harán tratando de sobrevivir eternamente en este mundo. Pero ciertamente, y la experiencia universal así lo demuestra, no hay humano que quiera pasar desapercibido a grandes rasgos, digamos, por esta propia existencia. Buscan darle sentido a la propia vida. Luego se explicará desde los fenómenos religiosos hasta el propio instinto de supervivencia, que es una discusión aparte. Pero ciertamente creo que el transhumanismo vuelve justamente sin darse cuenta a convalidar las tesis propias del orden natural. Y sí, ahora vamos contigo Facundo, que tal vez esto lo puedas ver desde una perspectiva distinta, tú que eres más joven que nuestros compañeros, más o menos No, no, contemporáneo. pienso parecido, o sea, sí, es un poco el miedo hacia la muerte. Yo creo que también es un poco porque las personas en sí no están un poco perdidos con el significado de la vida o darle un significado a su propia vida. Entonces, es lógico que puedan entender que la muerte es algo malo, además por todo lo que siempre te dicen. En general se suele representar como algo malo, como algo muy triste, y entonces en ese sentido creo que lo ven un poco así, tienen un poco trastocado el significado verdadero. Tal vez podrían relacionarlo un poco con el mito del buen salvaje de Rousseau, de que como piensa que el hombre nace bueno y no es una mala persona y demás, y nadie es una mala persona, no se merece morir. Entonces en ese sentido lo pueden ver desde ese punto.
yo para tratar de cerrarlo y demás, me gustó mucho una parte, una frase de Jordan Bruno Genta que decía eso de que un buen hombre o un hombre de verdad está dispuesto a dar su vida o va a abrazar la muerte con todo su ser, porque eso lo va a ayudar para llegar a la trascendentalidad. Alguien que, o sea, que no está dispuesto a morir y demás, ya sea por una idea, su pensamiento, su propio pasaje en este mundo, no entiende para qué está en el mundo. Entonces me parece que es un poco eso. La humanidad perdió un poco ese significado y solamente le tiene miedo a la muerte y es como que se queda encerrado en eso. Y es por eso que capaz estas ideas transhumanistas pueden ser un poco más, le coquetean de una manera más satisfactoria que otras ideas y demás. Y sí, y lo más interesante es que casi